Bienvenidos sean todos. En este video veremos un repaso sobre todos los temas vistos a lo largo de la unidad 2. Sin más preámbulo, comencemos. En este video vamos a hablar acerca de la época del maquinismo, de las guerras nacionales y de la vida internacional. Será a partir de 1848 a 1914. Es importante tomar en cuenta que la organización del trabajo se ha ido perfeccionando incesantemente y la enseñanza de ciencia y necesidad de industria ha traído consigo un prodigioso aumento de sabios y técnicos y paralelamente de laboratorios de investigación. Estos descubrimientos científicos que más ondas transformacionales han tenido en la vida social son las máquinas en el siglo XVIII. Se crea lo que fue el maquinismo, donde se introducen nuevas técnicas en la industria y la agricultura, los transportes de comunicaciones, lo cual provoca nuevas técnicas en la industria y una verdadera revolución económica. Respecto a lo que es el movimiento de las ideas, los efectos que ha causado el maquinismo ha sido la economía, ya que han sido los diferentes movimientos sociales en favor de las clases trabajadoras, de los cuales el socialismo es el más importante. Asimismo, la concentración de obreros en fábrica y algunos bajos salarios que se les pagaban. Entonces se origina lo que fue el socialismo activo revolucionario, originando las teorías como la expoliación, posteriormente la teoría de la plusvalía, lo que es a un capital fijo circulante donde el empleado en la adquisición de la energía productiva origina una superioridad y trabaja con mayor capital constante, originando también así la teoría de la concentración. Como consecuencia de esto surge lo que fue la proletarización de la clase obrera y se destruye el poder adquisitivo de esta misma clase. Por otra parte, la cerca del capitalismo provoca la transformación en lo que fue un capital, dando teoría de la acumulación, lo que se concentra en la producción, es decir, que se ve forzada a trabajar con capital creciente, aumentando la masa de productos, lo que provocó una crisis de venta. Debido a esto surgen lo que fueron las revoluciones y reformas políticas en Europa, ya que desde que se despertó en los pueblos el espíritu de libertad, se pensó que un Estado debía componerse de todos los hombres que manifestaran la voluntad de pertenecer a lo que era un mismo gobierno. El Estado iba formando y iba a constituir una nación, la idea de que no debía haber en Europa más que naciones independientes. Una de otras se llama lo que fue las nacionalidades, como los gringos y belgas, que fueron ayudados por Francia, fueron los primeros en independizarse de los opresores. A esta lucha le siguieron los italianos, dirigidos por patriotas como Cavour y Garibaldi, y Alemania logró la unidad nacional poco después. Se culmina con la guerra franco-alemana de 1871, en la que Francia perdió, y más tarde los húngaros y noruegos alcanzaron la independencia. Lo que fue la vida política y social de América experimentó un importante cambio, ya que asegurada la independencia de los Estados Unidos tuvieron un momento crítico en la historia, y fue la guerra de secesión, donde así no se resultó los estados del norte suprimir la esclavitud, sino que encontraron un periodo de extraordinaria prosperidad, reiterando expansiones con una población que excedía de los 100 millones de habitantes con recursos. A estos estados se llaman repúblicas hispanoamericanas porque conservan la raza, el idioma y el carácter y la costumbre de lo que fue España. Surge también lo que fue la Primera Guerra Mundial, desarrollada en 1914, teniendo consecuencias profundas y duraderas en todos los ámbitos. Se reconfigura el mapa europeo y se da fin a las monarquías absolutas. Desaparecen los imperios, fortalecen a los Estados Unidos, existe un tratado de Versalles, y en el ámbito económico hay una devastación económica de Europa, un empobrecimiento de Alemania, enormes pérdidas humanas, y todo esto es un evento que trascendió en el marco del fin de una era y sentó las bases para muchos de los conflictos desarrollados del siglo XX. En lo que fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, situada en 1939 con la invasión de Polonia, esta guerra produjo la rendición incondicional de Alemania en 1945 y posteriormente ante los soviéticos en Berlín. Sin embargo, la guerra en el teatro pacífico continuó hasta la rendición formal de Japón, tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki y la entrada de la Unión Soviética en la guerra contra Japón. En tanto se concluía la Segunda Guerra Mundial, se pensaba crear un organismo internacional que preservara a las generaciones venideras. Todo esto también tuvo su efecto en lo que fue China e India, ya que China fue reorganizada en 1928 y se sacudía de la hegemonía japonesa, pero caía en una guerra civil cuyo resultado fue la creación de la República Popular Comunista
entonces llamada la China comunista, que se había convertido en potencia mundial. Así también se toma lo que es el tema de la Guerra Fría, quien es expresada por la manera angustiante colectiva y las grandes preocupaciones de la política educativa. Terminando lo que fue la Segunda Guerra Mundial, los esfuerzos por mantener un solo mundo unido llamado a desterrar las guerras se fueron debilitando hasta 1947, donde aparecían síntomas de este nuevo tipo de la Guerra Fría, donde había dos grupos de poderes. El primero era el bloque occidental, encabezado por Estados Unidos, y el grupo oriental, encabezado por la Unión Soviética. Los motivos propulsores de la Guerra Fría son de carácter ideológico, económico y militar, encaminado a poseer mejores armamentos y lo que fue una óptima posición económica. Y es así como se concluye este breve resumen de lo que fue el tema 1. Hola, bienvenidos. Hoy les voy a hacer una retroalimentación sobre el tema del movimiento iluminista, la enciclopedia y la revolución de la educación. En esta hay que ubicarnos en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Bien, en la que mencionamos al iluminismo como un movimiento intelectual y filosófico que promovió el uso de la razón y la ciencia, además de la libertad como los medios para mejorar la sociedad. Se oponían a la superstición del dogmatismo y la autoridad sin base racional. Estos especialmente en el ámbito de la religión y la política, ya que predominaban en aquel entonces. La enciclopedia de la educación es el diccionario del razonado de las ciencias, las artes y los oficios. Fue uno de los logros más emblemáticos del ilusionismo. Su creación fue dirigida por los filósofos franceses Denis Diderot y Jean de Rod-Ambrand, con la colaboración de los muchos pensadores de la época. Uno de los mayores objetivos era difundir el conocimiento de la humanidad desde un enfoque crítico y racional, además de que ésta tuvo cierto impacto en las masas como lo que fue la enciclopedia, buscando educar a las masas, destronar a la superioridad que había en aquel entonces y promover una nueva reforma de ver al mundo basada desde la ciencia y la razón. Además que se publicó en 28 volúmenes, esto entre 1751 a 1772, que se convirtió en una de las obras más influyentes del siglo XVIII. Además de esto, la educación en el ilusionismo promovió las sensaciones en el hecho desde los oficios como más emblemáticos de la creación dirigida hacia los filósofos, los franceses, y además por el hecho de la notable colaboración de numerosos pensadores de la época, quienes contribuyeron con el artículo que abarcaba desde la ciencia hasta las artes, pasando por temas como la política, que era uno de los temas más radicales, la economía y la religión. Muchos de estos pensadores que contribuyeron a la creación de esta numerosa aportación fueron Voltaire, uno de los filósofos más destacados del ilusionismo, conocido como por la crítica de la Iglesia y la monarquía. Aportó artículos sobre la filosofía, política y la religión. Además de Jean Rousseau, filósofo y escritor influyente conocido por sus teorías sobre la educación y la libertad. Aunque su participación en la enciclopedia fue limitada, sus ideas influyeron profundamente en el pensamiento de la época. Además de Montesquieu, filósofo político famoso por su obra El espíritu de las leyes, sus artículos sobre la política, el derecho y las instituciones fueron fundamentales para la enciclopedia. Además de Condorcet, matemático y filósofo, conocido por su defensa en los derechos humanos y la educación universal. Fue un defensor de la razón y de la ciencia que contribuyó en la enciclopedia para su visión progresista. Además de D'Alembert, junto con Diderot, fueron uno de los principales editores y coeditores de la enciclopedia. Su trabajo en el campo de las matemáticas y la filosofía también dejó una huella en el contenido de la obra. Además de Buffon, naturalista que escribió extensamente sobre la historia natural y las ciencias naturales, contribuyendo con artículos sobre la biología, la geología y la clasificación de los seres vivos. Además de Herbartius,
famoso materialista cuyas ideas sobrepensaban en la educación y la naturaleza humana. Fueron clave en el desarrollo de la enciclopedia, especialmente en artículos sobre psicología y moral. Bien, además de Thurgood, economista y ministro de Finanzas, cuyas ideas económicas influyeron en varios artículos de la enciclopedia, enfocándose en las teorías económicas y la mejora de la sociedad a través del trabajo. Muchos de estos colaboraron en los conocimientos, sino también una herramienta para difundir el pensamiento crítico, mencionando que cada uno tenía sus aportaciones y dejó huella en el ámbito del conocimiento. Y más que nada, estos pensadores claves junto con muchos otros ayudaron a construir una obra que no solo refleja el conocimiento de la época, sino también los ideales del iluminismo, la razón, la ciencia y la libertad en el progreso de la educación. Mas, sin embargo, estas también se presentaron como complicaciones en aquel entonces, pero más que nada quedaron en claro con el promover una educación basada en la ciencia y la libertad. La enciclopedia, el desempeño en un papel crucial en la difusión de las ideas del iluminismo, como la igualdad de derechos, la libertad de pensamiento y la racionalidad en los individuos, además que impulsó a la creación de sistemas educativos más inclusivos y accesibles, marcando el comienzo de un cambio en la reforma en la que la sociedad veía la educación y el conocimiento. Gracias a estos esfuerzos colectivos, el iluminismo dejó un legado duradero que sigue influyendo en el pensamiento moderno, ya que la enciclopedia no solo ayudó a iluminar a las mentes de su tiempo, sino que también abrió las puertas al progreso y cuestionando también las estructuras de autoridades, como la jerarquía y lo emblemático de aquel entonces, dejando una huella imborrable en la historia del pensamiento y la cultura occidental. Y bueno, eso es una retroalimentación sobre el tema y bueno, agradeciéndoles por su atención. Bye. Jean-Jacques Rousseau fue una figura clave del pensamiento moderno y uno de los filósofos más influyentes en el siglo XVIII. Su propuesta educativa, conocida como naturalismo pedagógico, surge en el contexto de la Ilustración, una época marcada por la crítica del absolutismo, el impulso del pensamiento racional y la búsqueda de una educación laica, moral y patriótica. En este periodo, la pedagogía comienza a distanciarse de la tradición religiosa para abrir paso a una visión más secular, científica y centrada en el ser humano. Rousseau se destaca en el movimiento como un pensador que rompió con los modelos educativos tradicionales, cuestionando la educación autoritaria y proponiendo un enfoque centrado en la naturaleza del ser humano. La visión del ser humano y la infancia de Rousseau. El naturalismo pedagógico que propone Rousseau parte de una idea fundamental: el ser humano nace bueno por naturaleza, pero es corrompido por la sociedad. A diferencia de las visiones autoritarias de la infancia que predominan en su época, Rousseau defiende que el niño no es un adulto en miniatura ni un ser defectuoso que debe de ser corregido, sino un ser con una naturaleza propia que debe de ser respetado. Desde su perspectiva, la infancia es una etapa valiosa por sí misma y no solo un periodo de preparación para la adultez. Por ello, la educación debe adaptarse a las características de cada etapa del desarrollo, permitiendo que el niño aprenda de manera libre, autónoma y en contacto con la naturaleza. Principios de naturalismo pedagógico. Rousseau desarrolla su propuesta pedagógica principalmente en su obra Emilio o de la Educación de 1762, donde narra el proceso educativo ideal de un niño guiado por un tutor en contacto directo con la naturaleza. Uno de los principios clave de este modelo es la educación centrada en el niño, es decir, que tenga en cuenta su interés, necesidades y ritmos de desarrollo. Rousseau introduce también el concepto de educación negativa, que no consiste en enseñar directamente, sino en evitar la intervención prematura del adulto, dejando que el niño descubra el mundo por sí mismo. Esta educación busca que el aprendizaje sea resultado de la experiencia y no de la imposición, fomentando así la curiosidad, la autonomía y el pensamiento crítico desde una edad temprana. Etapas del desarrollo humano según Rousseau. Uno de los aportes más significativos de Rousseau es su idea de que el desarrollo humano se da en etapas, cada una con características propias. En la primera etapa, que va del nacimiento a los 12 años, el niño debe explorar el mundo a través de sus sentidos, desarrollando su cuerpo y su percepción. Es una etapa en la que no se debe introducir la razón, sino permitir la experiencia directa con el entorno.
Entre los 12 y los 20 años comienza la etapa de la razón, en la que el joven puede comprender conceptos más abstractos y es capaz de razonar, aprender ciencias y reflexionar. Finalmente, entre los 20 y los 25 años se alcanza la madurez moral, donde el individuo puede ejercer su libertad con responsabilidad. La educación, según Rousseau, debe acompañar a cada una de sus etapas sin forzar los procesos naturales. Críticas y limitaciones de su modelo. A pesar de lo innovador de su propuesta, el modelo educativo de Rousseau no está exento de críticas. Algunos autores han señalado que su planteamiento es difícil de aplicar en contextos reales, especialmente en la educación popular o la institucional, ya que está pensado para un entorno ideal, un niño aislado de la sociedad acompañado por un tutor exclusivo. También se ha cuestionado la visión excesivamente idealizada de la infancia y de la naturaleza, así como la falta de interacción con otros niños y con la vida comunitaria. Su propuesta educativa se dirige únicamente al varón, dejando afuera a las mujeres, lo que ha sido objeto de fuertes críticas desde las pedagogías feministas y contemporáneas. Impacto e influencia en la pedagogía posterior. A pesar de sus limitaciones, el legado de Rousseau en la pedagogía es profundo. Sus ideas influyeron en importantes pensadores como Pestalozzi, Froebel y Herbart, quienes desarrollaron propuestas pedagógicas centradas en el niño, en el desarrollo integral y en el respeto por los ritmos de aprendizaje. Rousseau también fue una figura inspiradora para el movimiento de la Escuela Nueva en el siglo XX, que recuperó sus principios de libertad, experiencia activa y aprendizaje natural. Su visión ayudó a revalorar la figura del niño como un ser con derechos, potencial y dignidad, y sentó las bases para una pedagogía más humana, crítica y transformadora. En conclusión, Rousseau transformó radicalmente la forma de concebir la educación. Su propuesta del naturalismo pedagógico nos invita a pensar en una educación que respete los procesos naturales del desarrollo humano, que promueva la libertad y que fomente personas capaces de pensar, sentir y actuar por sí mismas, aunque no todo es un modelo es aplicable hoy en día. Sus ideas siguen siendo una referencia fundamental para quienes buscan una educación más justa, centrada en el sujeto y comprometida por el bienestar humano. Pestalozzi y el neumanismo social, el educador del pueblo. Johann Heinrich Pestalozzi nació en 1746 en Zúrich, Suiza. Perdió a su padre a temprana edad y fue criado por su madre, lo que marcó profundamente su sensibilidad hacia el cuidado y la ternura. Estudió teología y derecho, pero fue en el campo y en la pedagogía donde encontró su verdadera vocación. Inspirado por Rousseau, intentó fundar escuelas para niños pobres como Neuf en 1775, donde combinaba trabajo manual con educación moral, intelectual y religiosa. Aunque fracasó económicamente, sembró ideas que florecerían después. Pestalozzi decía que el hombre es como el árbol, en su semilla ya está el diseño completo. El niño ya posee en potencia todas sus facultades. El educador no debe de imponer, sino cuidar que crezca de forma natural. Así la educación no es un producto que se impone, sino un proceso que se acompaña. Un proceso donde mente, corazón y cuerpo se desarrollan en armonía. En 1805 fundó el Instituto de Yverdon, su obra maestra. Allí aplicó su método, partir de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, de lo conocido a lo desconocido. La enseñanza era activa y sensorial. Dibujo, escritura, modelado, excursiones y canto eran parte esencial del día a día. Yverdon se convirtió en un modelo para toda Europa, recibiendo visitas de educadores como Froebel, Herbart y Humboldt. Pestalozzi fue un crítico del elitismo educativo. Mientras los neumanistas enseñaban griego y latín, él enseñaba a leer a los campesinos. No buscaba formar caballeros refinados, sino hombres y mujeres capaces de vivir con dignidad. Propuso una educación para todos, sin distinción de clase o género, y denunció la enseñanza tradicional como mutiladora del espíritu humano. Para Pestalozzi, el trabajo manual era tan importante como el conocimiento intelectual. Defendía que la educación debía partir desde las actividades más simples hasta las habilidades más complejas. El cuerpo y el espíritu deben educarse juntos con equilibrio. Por eso introdujo una pedagogía del hacer, del moldear, cantar, construir, escribir y sentir. La educación debía ser viva, no memorística. La moral era el centro de todo. La educación debía formar personas buenas, no solo inteligentes, y esta moralidad no debía ser impuesta, sino vivida, desde la familia, el ejemplo y la comunidad. Para él, el hogar era el primer templo educativo, y el amor la primera lección de fe. Rechazaba una religión dogmática, apostando por una espiritualidad libre, activa y auténtica. Pestalozzi fue un pionero, revolucionó la pedagogía, humanizó la enseñanza y dignificó al niño.
Hoy sus ideas siguen presentes en enfoques como la educación activa, inclusiva y holística. Su pedagogía no solo fue teoría, fue acción. Nos dejó una lección poderosa. Educar es un acto de amor y justicia social. Se puede hacer pedagogía contra Pestalozzi, pero no sin Pestalozzi, porque donde hay un niño que aún espera aprender con dignidad, allí vive su legado. Vamos a continuar hablando sobre un personaje clave en la historia de la pedagogía, que es Herbert, un filósofo y pedagogo alemán que sentó las bases para una educación científica y centrada en la formación moral. Herbert creía que el objetivo principal de la educación era formar el carácter moral de los estudiantes. Para lograrlo, integró 3 funciones esenciales: el gobierno, el orden y el control, la instrucción, que sería la enseñanza de contenidos, y la disciplina, que sería la formación de la voluntad. A partir de ahí propuso el concepto de instrucción educativa, donde la enseñanza no solo transmite conocimientos, sino que forma el carácter mediante el interés y la voluntad. Las etapas del método se desarrolló como preparación, que sería activar los conocimientos previos, la presentación, que sería introducir el nuevo contenido, la asociación, que es conectar lo nuevo con lo ya conocido, la generalización, que sería el reflexionar sobre lo aprendido, y la aplicación, que ya en esta parte usaríamos lo aprendido en situaciones reales. Por ejemplo, si enseñas sobre plantas, comienzas preguntando qué saben, que sería la preparación. Luego pues muestras una planta real, que sería como la presentación, y la terminas comparando con otras. Y ya para finalizar sería como discutir la importancia, la generalización, y al final los alumnos podrían plantar una semilla, que sería la aplicación. Los fundamentos de su propuesta decía que la psicología y la ética deben ser la base de la pedagogía. La percepción, que es recibir nueva información, y la aprehensión, que es relacionarla con lo conocido, pues estas son clave para el aprendizaje. La enseñanza debe generar interés, ya que es el motor del aprendizaje significativo. Para Herbert, el papel del maestro decía que el docente no solo transmite conocimientos, sino que su tarea principal es guiar moralmente al estudiante, ayudándole a desarrollar su autocontrol y voluntad propia para actuar éticamente en sociedad. El maestro es formador de la conciencia moral. Un maestro que enseña matemáticas también debe involucrar valores como la honestidad de las evaluaciones. Un niño que aprende mejor con imágenes puede beneficiarse más si el maestro usa gráficos o dibujos para enseñar fracciones. Se puede usar ejemplos cotidianos como por ejemplo repartir una pizza o un pastel. Herbert fue uno de los primeros en relacionar la psicología con la pedagogía, anticipándose a lo que hoy conocemos como una educación basada en evidencia. Su sistema influyó en la enseñanza moderna y estableció un camino hacia una pedagogía pues más estructurada, científica y ética. Su legado nos recuerda que enseñar no es solo informar, sino también formar seres humanos morales y conscientes. Esto ha sido todo por el video. Esperemos que este viaje a través del conocimiento haya sido de su agrado. Muchas gracias.